Muy bien, para explicarles un poco lo que vamos a ver, entonces comencemos hablando de los mitos sobre los dinosaurios. ¿Qué cosas creemos o cree la mayoría sobre los dinosaurios que posiblemente no son? ¿Cierto? Una primera cosa que yo creo que todos creemos sobre los dinosaurios, todos tenemos este imaginario, si no somos paleontólogos, es que todo lo que sabemos sobre los dinosaurios lo aprendimos a través de su cuerpo o a través de los esqueletos, digamos, que dejaron después de muerto. Si bien eso es cierto, en su mayoría, efectivamente con los huesos se ha hecho casi todo el trabajo de clasificación, en realidad de los dinosaurios hemos aprendido a través de un montón de huellas fósiles o digamos, de evidencia en el registro fósil, como se llama también. Bueno, yo voy a estar utilizando unos términos, unas palabras rarófilas que voy a tratar de ir definiendo. Si alguien de pronto encuentra una palabra rara y cree que es mejor que la defina, por favor, me lo dice. Inclusive si alguien aquí, digamos, conoce el tema, que yo sé que muchos de ustedes pues no vienen aquí con la cabeza vacía. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas de dónde también hemos aprendido sobre los dinosaurios? De huellas, me imagino que muchos de ustedes saben eso. Hemos aprendido sobre los dinosaurios a partir de impresiones en las rocas donde fosilizaron, que nos han enseñado, por ejemplo, algunos estaban cubiertos, muchos estaban cubiertos de plumas, así como lo oyen, de plumas primitivas hasta plumas muy desarrolladas. E inclusive hemos visto impresiones en las rocas de estructuras microscópicas, en este caso, unas estructuras que llaman melanosomas, que voy a mencionar más adelante, que es muy interesante. Estas estructuras en la roca microscópicas le están permitiendo a los paleontólogos y a los paleobiólogos saber, pónganme atención, el color de los dinosaurios. Increíble, increíble. Solo viendo, digamos, estas estructuras, hoy en día estamos, digamos, empezando a entender cuál fue el color de los dinosaurios. Bueno, una cosa que yo voy a empezar a mostrar aquí muy frecuentemente, mírenlo aquí, son los nombres de los dinosaurios, los nombres de las especies y de los géneros de los dinosaurios. Por ejemplo, aquí está el famosísimo Albertosaurus sarcophagus, o aquí está, por ejemplo, Anchiornis huxley, ¿cierto? Huxley. Ahora, esos nombres son muy importantes porque, como ustedes saben, uno de los objetivos de este curso es preparar a los papás para uno de esos geniecitos paleontológicos que se ha leído todo, que tiene memoria, digamos, fotográfica y que se sabe todos los nombres de los dinosaurios. Bueno, el papá tiene que también, o la mamá, perdón, qué pena ahí, digamos, ahí peque un poquito de micromachista, el papá o la mamá a la que le vayan a preguntar sobre esto tiene que saber algo sobre los nombres. Bueno, hablemos un poco sobre los nombres. Bueno, el nombre de los dinosaurios que vamos a utilizar a lo largo de este curso, digamos, se compone de dos partes. La primera parte, bueno, en general, digamos, la ciencia de ponerle nombre a los organismos vivos en la Tierra se le llama la taxonomía biológica. La taxonomía biológica es un área tremenda de la biología porque clasificar un dinosaurio o clasificar un animal vivo o extinto en un grupo no es tan fácil como vamos a ver en la próxima sesión. Primera regla importante, el nombre de los dinosaurios tiene dos partes. La primera es en mayúscula, la segunda es en minúscula. ¿Qué significan esas dos partes? La primera parte se conoce como el género del dinosaurio. Entonces, Albertosaurus no es el nombre de un dinosaurio. Atención con esa primera lección. Albertosaurus es el nombre de un género de dinosaurio. Un género significa, básicamente, que hay varias especies de dinosaurios que tienen características comunes. Yo llamaría al género como el apellido del dinosaurio. La segunda parte del nombre es lo que llamamos la especie del dinosaurio, la especie. Yo lo voy a llamar aquí como el nombre. Hay una diferencia, sin embargo, en la taxonomía biológica, todas las especies vivas tienen que tener un nombre único. Un nombre único. Entonces, miren, es como si yo llamara a un dinosaurio o si llamara, digamos, a uno de ustedes, lo llamara, por ejemplo, Carvajal Alejandro. Carvajal Alejandro, una especie, digamos, que no está en vía de extensión, antes está prosperando. Carvajal Alejandro, así se llaman a los dinosaurios, es al revés, apellido, nombre, pero con una diferencia, no existiría ningún otro Alejandro en la Tierra, ningún otro Alejandro, el nombre es completamente único. Hablando de eso, a cada una de estas partes del nombre se lo llama rango taxonómico. Rango taxonómico, vamos a hablar de eso más en la próxima, o también los biólogos lo llaman taxón. Taxón. Entonces ustedes van a escuchar eso todo el tiempo, ese taxón no es como un taxi grande. Perdónenme que a veces yo soy muy descachadito y se me salen pendejadas de la cabeza porque me voy calentando. Un taxón, entonces acuérdense, es básicamente un grupo
que puede cubrir muchas especies, incluso muchos géneros de dinosaurios. Cuando uno dice entonces Albertosaurus, está hablando del taxón al que pertenecen varias especies de Albertosauro. Ahora, en español, ojo, no en inglés. Si ustedes leen con sus hijos en inglés, se van a encontrar el nombre del género y la especie en latín. Ese nombre que ustedes ven ahí está en latín. Hay que saber latín para entender un poco cómo se clasifica la vida en la Tierra. Pero resulta que como el español es una lengua romance, a veces los términos latinos se traducen al español. No pasa en inglés. El inglés es la lengua con más vocablos del latín. Tiene aproximadamente el 10% de las palabras en inglés son en latín. Es increíble. Los gringos saben más, bueno, los angloparlantes saben más de latín que los que hablamos lengua romance, francés, español. Entonces, Albertosaurio es un nombre que también se utiliza, pero no es muy común entre los paleontólogos, entre la gente gomosa de la paleontología, utilizar el nombre vulgar, sino que hablamos del Albertosaurus. No decimos tiranosaurio, sino tiranosaurus. Tiranosaurus porque es el nombre científico correcto. Ahora, como es un género y cubre varias especies, entonces no hablamos de Albertosaurio, sino podríamos hablar más bien de los Albertosaurios. No solamente hubo un Albertosaurio, sino que hubo varias especies de Albertosaurios. Una manera de entender esto es utilizar un ejemplo de la vida cotidiana. Bueno, cuando hable de un género, entonces voy a utilizar al final la palabra gen punto, indicando que Albertosaurus no es una especie de dinosaurio, sino un género con varias especies. Un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana para entender un poco la manera como nombramos las especies biológicas. Por ejemplo, ¿cómo llamamos nosotros a este animal? Lo llamamos, obviamente, gato, correcto. Bueno, esa es la traducción que hacemos los españoles, digamos, la gente que es hispanoparlante. Los gringos están más cerca del nombre correcto. En realidad, ese animal se llama Felis silvestris catus. Cat, ¿cierto? El catus. Bueno, miren que aquí agregamos un segundo nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Zuluaga Jorge Iván. Ese segundo nombre es la subespecie a la que pertenece. Y es que hay tantos Felis silvestres en la Tierra, ¿cierto? Hay tantos Felis silvestres que uno normalmente, digamos, tiene que distinguir entre varios Felis silvestres. Entonces, miren, si yo digo los Felis, me estoy refiriendo a todas las especies del género Felis. Cuando digo Albertosaurus, me estoy refiriendo a todas las especies del género Albertosaurus. Y como ustedes ven aquí, no todos los Felis o los gatos son iguales. Entonces, cuando ustedes oigan hablar del Tyrannosaurus, eso es el género. Hubo varias especies de tiranosaurios diferentes, varias especies de tiranosaurios, ¿correcto? Muy bien, ¿cómo vemos la cosa ahí? Si alguien tiene una preguntita en este momento, es el momento para hacerlo. Yo tengo una pregunta. No se llega en ningún caso a subespecies de dinosaurios. O sea, siempre se queda en la especie. Muy buena pregunta y hasta donde yo conozco, pero yo no conozco todo, no conozco la primera especie que tenga subespecies, porque el registro fósil no es tan abundante como en el caso. Es más, la mayoría de los animales silvestres en la Tierra, en realidad, hay género y especie, y solamente entre los domésticos que han pululado y que los hemos, digamos, escogido, ahí abundan las subespecies. A propósito, a ver, ¿quién me dice cuál es nuestro género y especie? Yo. A ver, Juan Felipe. Si no estoy mal, no son los Homo sapiens. Somos Homo sapiens. Y algunos piensan que hubo varios tipos de Homo sapiens, y entonces hablamos también de Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Entonces esa ya es la subespecie del Homo. Muy bien, listo. Esa idea es súper importante porque yo voy a estar mencionando en todo el curso el nombre científico de los dinosaurios para que ustedes los reconozcan. Y si tienen niños, y si tienen amigos, por favor, Tyrannosaurus es el nombre del tiranosaurio, aunque, bueno, los españoles... Si usted habla con un gringo, él no le entiende Tyrannosaurus o Tyrannosaur. No, le entiende Tyrannosaurus, ¿cierto? Bueno, muy bien. Otra idea súper equivocada, que es un mito, es que los dinosaurios vivieron con seres humanos. Eso es completamente equivocado. No existe esa posibilidad. Y la razón es muy sencilla. Y es que los dinosaurios no aviares, ya vamos a aclarar qué es eso, vivieron hasta hace 66 millones de años. En cambio, el género Homo, del que habían varias especies, por ejemplo, Homo erectus, Homo australopithecus, Homo neanderthalensis, ese género
surgió hace 2 millones de años. Comparen 66 millones de años con 2 millones de años. Ahí en el dibujo se lo voy a dejar, no lo voy a comentar, pero quiero que lo vean. Es un dibujo que saqué del libro hace tiempo. Está comparado en una escala como si el tiempo fuera una cancha de fútbol. El tiempo en metros, hace cuánto surgieron, digamos, hace cuánto se extinguieron los dinosaurios no aviares, y el tiempo en metros o en milímetros que empezó, digamos, o empezó nuestro género o empezó nuestra especie, Homo sapiens. Búsquense la analogía y estudienla, por favor. Primera tarea que les pongo en el curso. Entonces, atención con eso. No hubo nunca Homo, una especie del género Homo, con especies de dinosaurios no aviares. Un mito que está circulando en Twitter en estos días es la idea de que nosotros no podemos saber cómo eran los dinosaurios a partir de su esqueleto o a partir de su anatomía. Y lo están presentando utilizando este ejemplo, el ejemplo del cráneo de un hipopótamo, cómo los paleontólogos le dirían a todo el mundo que son el cráneo del hipopótamo y cómo son los hipopótamos realmente. Entonces uno mira esto y dice, no, están más perdidos que un chucho los paleontólogos. Atención con esto no es para nada cierto. Tiene un poquito de verdad, pero no es para nada cierto. Y no es cierto porque el que hizo esta reconstrucción que ustedes ven aquí, también hizo esta reconstrucción de un babuino. Un babuino. Yo no sé si ustedes recuerdan que es un babuino. Un babuino es un primate que vive en África, que tiene unos dientes enormes. Y entonces, claro, si usted coge solamente el esqueleto de un babuino, le sale esta cosa que hay aquí. Usted dice, uy, un extraterrestre completamente. Pero ¿qué pasa? Es que la reconstrucción del cuerpo de los dinosaurios no se hace pensando de dónde debería tener este músculo, dónde debería tener la panza, cuánta panza debe tener. No, la reconstrucción se hace con base en las pistas que están en los huesos y con base en los organismos que son parientes en la vida con ellos. Ningún primatólogo, que es el nombre que recibió una persona que estudia los primates, reconstruiría un babuino así con el esqueleto nomás. Ninguno. Entonces, por favor, no crean este mito. Ahora, si lo que ustedes es un extraterrestre y no conoce los primates, ni conoce los hipopótamos, tal vez sí. Entonces, claro, esta reconstrucción sería la reconstrucción de un extraterrestre, pero nunca de un paleontólogo. Las imágenes que vamos a ver aquí de reconstrucción de los dinosaurios, les voy a decir, tienen un 90% de probabilidad de que fueran casi exactamente como se presentan. Muy bien, otro mito muy conocido, el mito de que en Colombia no hubo dinosaurios. Yo no sé si ustedes conocían ese mito, el mito de que en Colombia no hubo dinosaurios. A ver, cuénteme, uno que me cuente si conoce esto que hay aquí. Si lo ha visto con sus propios ojos o no. A ver, ¿quién lo ha visto? Yo. No. Juan Felipe sí lo ha visto. ¿Quién más? Eso es Villa de Leyva, en el Museo de Fósiles de Villa de Leyva. Fantástico. El fósil de una tortuga. Fósil de una tortuga. Bueno, no es correcto. El fósil que estamos viendo aquí es el fósil de un individuo de la especie Kronosaurus boyacensis. Entonces ya saben, Kronosaurus era el género, boyacensis es la especie, digamos, que se descubrió allá. Bueno, entonces circula en la cultura colombiana la idea de que en Colombia solamente hubo animales marinos, digamos, del Cretácico. ¿Quién decía por ahí algo? Perdón. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Eso es completamente incorrecto. En realidad, en Colombia hay fósiles de dinosaurios, hay fósiles de ese taxón, ¿correcto? Porque es que el cronosaurio no es del mismo taxón de los dinosaurios. En particular, en 2015 se descubrió el primer dinosaurio colombiano, que se llama, pónganle atención al nombre, Padillasaurus leivaensis. A ver, ¿a qué le suena Padillasaurus leivaensis? A una padilla. Una Eso padilla. es como una comida. ¿Quién más ve ahí algo, un patrón Villa interesante? de Leyva. Villa de Leyva. Entonces, leivaensis es relativo a Villa de Leyva, correcto. ¿Y el Padillasaurus? ¿A qué le suena descubrió Padilla? Alguien de apellido Padilla. Es correcto. No lo descubrió, pero es un homenaje a uno de los fundadores del Centro de Paleontología colombiano, que es súper importante. Este es el primer dinosaurio descubierto aquí y a propósito les cuento, pertenece al taxón de los saurópodos que lo vamos a ver más adelante. Más mitos sobre los dinosaurios. Tenemos esqueletos completos de todos los dinosaurios, hermano. Todos los dinosaurios usted tiene esqueletos completos. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido al Museo de Historia Natural de Nueva York.
A ver, ¿alguien ha ido? Bueno, Sí, yo. Sí, María Adelaida, maravilloso. Yo también estuve hace un par de años allá Lloró, también. profe, yo lloré. ¿Lloraste de la emoción? Ah, no, tenemos Claro, aquí entonces a una verdadera ñoña de los dinosaurios. Oiga, es increíble. esa colección del Museo de Historia Natural de Nueva York, de dinosaurios, de cuerpos de dinosaurios completos, es la cosa más espectacular. No dejen de verla. Tampoco dejen de ir al Museo de Historia Natural de Londres, de la ciudad de Londres, si tienen algún día la oportunidad y si se acaba toda esta cosa. También allá hay unos especímenes maravillosos. Pero muchachos, estamos viendo la excepción. La excepción. La mayoría, yo diría, no voy a dar una cifra, la mayoría de los dinosaurios que vamos a mencionar aquí se conocen por pedazos de cuerpos. Es como si yo descubriera, un extraterrestre descubriera solamente los huesos de este lado de una mano, ¿cierto? Y con ellos dijera, aquí vivió un Homo sapiens. ¿Cómo hacen, parce? Bueno, resulta que el Padillasaurio leivaensis del Padillasauro solamente se conocen esas aproximadamente 10 vértebras. Eso fue lo que se descubrió, no más. Y con eso se hace esta reconstrucción completa. ¿Y saben por qué? Porque sabemos con las vértebras que pertenece a el género, pertenece a la familia de los brachiosáuridos. Y tenemos esqueletos más o menos completos de los brachiosáuridos. Muy bien, entonces miren, esa primera conjunto de mitos es lo que constituye más o menos lo que vamos a ver, digamos, en la parte final de esta sesión. Temas relacionados con eso es lo que vamos a ver entonces en esta primera sesión. ¿Qué vamos a ver en la segunda sesión? En la segunda sesión vamos a ver este mito, por ejemplo, el mito muy digamos, extendido de que los dinosaurios se extinguieron. Eso es completamente falso. Completamente falso. Pónganle atención. Este animal que ustedes ven aquí, que se llama, el nombre científico es un Coragips atratus. Este animal que ustedes ven ahí, ese animal es un dinosaurio. No lo estoy diciendo que se parece, ni que desciende, ni que tuvo antepasados comunes con los dinosaurios. No, es un dinosaurio en todo el sentido de la palabra. Las aves son un taxón, del taxón más grande que llamamos dinosauria. Correcto. Así que espero yo que vean una gallina y un gallinazo con más respetico. Cuando vean los gallinazos ahí dando vueltas alrededor de la casa, nada de que, ay, ¿qué estarán haciendo estos pajarracos aquí? No, usted sale y les tira picos. Estoy viendo un dinosaurio volador fantástico que ha aprendido a volar en corrientes de aire. Dígame en este mito, este es el mito de los niños. Todos los dinosaurios tienen cara de lagartijas. Son como lagartijas verdes, escamosas, ¿cierto? ¿Qué mito tan mal vendido? ¿Qué mito tan mal vendido? ¿Sabe de cuándo viene ese mito? Prácticamente el principio de los 1900. Hoy sabemos que los dinosaurios eran únicos. No tenían, bueno, no todos, algunos sí eran muy parecidos a otros lagartos, pero eran únicos. Si usted quiere saber cómo es un dinosaurio, salga y mire un pájaro. Esta es la verdadera apariencia, esta es una reconstrucción reciente de la que sería la verdadera apariencia del Tyrannosaurus, de una de las especies de tiranosaurios. Y miren qué tiene pelito así como un adolescente, color encima de la cosa, y bueno, una característica que ustedes seguramente conocen, y es esas manitos pecuequitas que tiene adelante, que a propósito vamos a hablar de esas manitos, qué manitos. Bueno, otro mito, otro mito es que usted puede clonar un dinosaurio inyectando el ADN en una rana. ¿Cómo les parece ese mito? A ver, ¿dónde escuchamos ese mito? Jurassic Park. Exacto. Jurassic Park. Y todavía hay gente que dice, no, es que espere que eso va a ser así. Por supuesto que no va a ser así. A ver, denme un argumento de por qué bueno, hay algo en esa afirmación, en ese mito que es incorrecto. Inyectar ADN en una rana. ¿Qué parte de ese argumento tiene problemas? Con base en lo que hemos mencionado hasta aquí. Son especies completamente diferentes, pues no pertenecen ni al mismo género. Exacto, no pertenecen al mismo género, no pertenecen al mismo taxón, no pertenecen a la misma rama del árbol de la vida. Las ranas son un tipo de anfibios muy lejanos, pero tienen antepasados comunes que los dinosaurios. Entonces, si usted quisiera clonar un dinosaurio, ¿a quién le inyectaría el ADN? A las aves. A las aves. Por supuesto, a una gallina. O sea, si usted quiere hacer dinosaurios, tienes que coger las gallinas.
o los gallinazos. Ahora, les adelanto, van a estar un poquito, digamos, ¿qué se dice? Un poquito decepcionados. Pero muchachos, esos son los dinosaurios, hay que aprender. A esos son los dinosaurios, una gallina. Bueno, les cuento que Gallus domesticus, que es el nombre correcto de la gallina, miren que hay subespecies de Gallus, porque las hemos domesticado, y hay muchos. Gallus domesticus en realidad no es el ave más parecido a un dinosaurio. El ave más parecido a un dinosaurio no, ella es un dinosaurio más parecido a un dinosaurio no aviar, es esta. A ver, vamos a ver quién me dice qué ave es esta. El nombre científico es Meleagris galopavo. Avestruz. Avestruz. A ver, ¿quién dijo por allá pavo? Eso, muy bien. Es David, ¿cierto? ¿David o no? David, fantástico, David. Claro, esto es un pavo. Los pavos, atención con esto, los pavos son las aves con las características anatómicas más basales dentro de las aves, más cercanas a sus primos dinosaurios no aviares. Es increíble. Cuando vea un pavo, se lo coma, eche la bendición. Yo no sé qué va a hacer usted, pero usted va a decir, ¿qué me estoy comiendo yo? Me estoy comiendo lo más parecido a un dinosaurio que hay en la Tierra. Un pavo. Estamos incluyendo los pavos reales. Fantástico, ¿no? Muy bien. Profe, y señor, frente a los rugidos, por aquí nos preguntan si las gallinas hacen y los pavos hacen ¿cómo hacían los dinosaurios? Fantástica esa pregunta y me gusta, ¿sabes por qué? Porque está incluida entre los mitos, ya la voy a contar. Pero se la voy a adelantar porque por ahí dicen que cuando usted pregunta es que está interesado, después ya no le interesa. Resulta que los dinosaurios, como las aves son dinosaurios, los dinosaurios posiblemente tenían o producían sonidos más cercanos a los de las aves que a esos gruñidos que escuchamos, por ejemplo, entre los carnívoros mamíferos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, habían sonidos ricos y posiblemente sonidos agudos, sonidos muy diversos, como las aves. Yo toda la mañana me siento aquí, tengo un bosquecito al frente hermoso, un concierto de dinosaurios, escucho yo todas las mañanas. Así se debió haber escuchado un bosque o una selva cretácica, un concierto de dinosaurios fantásticos. Pero eso sí, con una voz más, una vozacha, muchachos. Te imaginas una cosa de 8 toneladas cantando. Bueno, otro mito es creer que no sabemos cómo se extinguieron. O sea, ¿cómo se extinguieron? Ojo. Tengo una pregunta. Claro que sí, Juan. Cuando se extinguieron los dinosaurios, en ese mito que nos quedamos. A ver, ojo. Vamos a aclarar entonces, cuando se extinguieron los dinosaurios no aviares, porque los dinosaurios no se han extinguido. Exacto. La duda es, ¿se extinguieron y volvieron a arrancar o siguieron derecho los aviares? Muy interesante esa pregunta. Siguieron derecho, como venían. Es más, les voy a adelantar que las aves, a ver, ustedes digamos, son gomosos de los dinosaurios y por lo tanto gomosos de la ciencia. ¿Qué teorías podríamos crear de por qué las aves, los dinosaurios aviares, sobrevivieron a la extinción? ¿Qué cosas pueden tener las aves que las hacen mejores o por lo menos las hacen sobrevivir a una extinción masiva? A ver. Puede que como quizás no hayan estado tan cerca de la zona de impacto y además como un asteroide puede provocar hasta tsunamis y ellos como que están en el aire. Entonces, también puede ser eso. Cristian, gracias por tu teoría. Voy a evaluarla, a ver si alguien tiene otro elemento de esa teoría o quiere complementarla. Que se pueden desplazar más fácil. David dice que se pueden desplazar más fácil. ¿Alguien más? ¿Otra característica que ustedes crean? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Espérate. Vamos a cerrar esta teoría. Bueno, si nadie tiene más teoría, les voy a decir cuál es la especulación que tienen los paleontólogos profesionales. La especulación de los paleontólogos profesionales es, una, lo dijo Cristian y lo dijo David, la movilidad. Las aves son móviles, se pueden mover. Y como se pueden mover, escapar y buscar comida. Correcto. Pero hay una variable que creo que no mencionaron y es el tamaño. El tamaño. Las aves, desde hace más o menos 100 millones de años, en la evolución, vienen en un proceso de disminución de tamaño. Empezaron teniendo el tamaño similar al de los terópodos, que son, por ejemplo, el Velociraptor, el género Velociraptor, ¿cierto? Empezaron teniendo el tamaño de los terópodos y se fueron volviendo enanas. Las aves, por enanas y por voladoras, se salvaron de la extinción hace 66 millones de años. Juan Felipe, ahora sí, por favor.
En realidad, los dinosaurios no aviares sí se extinguieron por un meteorito. Y si sí se extinguieron, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Maravilloso. Gracias, Juan Felipe, por la pregunta. Oiga, estoy viendo aquí que los adultos se nos tiraron en el preguntómetro. Yo soy profesor universitario y a los estudiantes les digo, pregunten pendejadas, por favor. ¿En qué momento a nosotros en la universidad nos enseñaron que si uno pregunta una pendejada es menos inteligente? No. Pregunten todo. Yo, Profe, señor. David, cuéntame. y bueno, aquí está un ignorado que ni siquiera llamó. Usted ni Ah. siquiera me llamó para empezar, me dolió, Qué profe, pena, ya David. sabe. Contanos. No, Y- David, no, injusto. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Próxima, ¿Qué haces? y próxima, no, ya muy tarde, ya digamos para adelante. Uy, se Entonces, es que se tengo llenó una de mocos. pregunta. Bueno, dale. Sí, profe, no, ya, que si el pavo real se parece tanto a un dinosaurio, ¿realmente qué es un casuario? Uy, gracias por esa pregunta. Uno diría que el avestruz y el casuario, que son aves grandes, aves que tienen unas patas muy parecidas a las de los dinosaurios, es el más cercano. Pero atención con esto, cuando hablamos de cercanía en biología nos referimos a un conjunto mucho más amplio de características anatómicas que no se reducen a su apariencia externa. Ojo, no se reducen a la apariencia. La próxima clase vamos a hablar de cladística, que es la clase, cómo sabemos un dinosaurio de qué tipo es, y allá voy a explicar justamente ese tema. Pero ojo, no se confundan por las apariencias. Los dinosaurios no se pueden juzgar, ni las aves, que son dinosaurios, no se pueden juzgar por cómo parece. Entonces, Profe, además les cuento una cosa, el casuario y el avestruz están entre las aves más estúpidas de la Tierra. Y las aves son a ver, yo no sé si lo dije bien, muy inteligentes, muy inteligentes. Dale, Juan Guillermo, mientras le muestro un librito. profe, en el chat nos preguntan, de hecho hay dos preguntas que tengo, en el chat nos preguntan, ¿y por qué se volvieron enanas? Estamos hablando de las aves. Y la otra pregunta es, si se salvaron por pequeñitas y que se desplazaban, los insectos, ¿qué pasó? Muy interesante. Bueno, entonces vamos respondiendo. Primero, no se extinguieron, ¿por qué? Porque hemos visto en el registro fósil y en el registro geológico que los dinosaurios vivieron en un tiempo de muchos desastres climáticos. Si a nosotros nos parece que el calentamiento global es un desastre, y lo es, los dinosaurios vivieron desastres aún más grandes. Miren, en un momento dado, durante el Cretácico, resulta que la temperatura fue 16 grados más alta que antes. 16 grados. Y hoy en día estamos con este calor y solamente son 1.8 grados, perdón, 1.4 grados. Entonces, esta es la evidencia, Juan Felipe, que preguntaste. Los dinosaurios resistieron tanto, pero cuando tú llegas al registro fósil, al día del impacto, a partir de ese momento, todos los dinosaurios desaparecen. Entonces, esa es la evidencia que hoy tenemos de que los dinosaurios desaparecieron por la cola. Bueno, ¿por qué las aves se fueron volviendo más pequeñas? Esto es una pregunta súper interesante y resulta que una de las razones, bueno, no hay razones, la evolución no anda con razones. Ella no dice, voy a hacer como un dinosaurio un poquito más chiquito. No. ¿Qué hacen la evolución? La evolución va haciendo que organismos que tienen ciertas características sean más exitosos en el bosque. Entonces, ¿por qué las aves se volvieron más pequeñas? ¿Qué dicen los biólogos? Porque tenían adaptaciones, características que las hacían comer más y reproducirse más que las más grandes. Les voy a decir una sola: poder volar. Es que volar con un cuerpo de tiranosaurio rex, con pluma y todo, es muy difícil. Entonces, ¿el vuelo qué pasó? El vuelo les abrió espacio a una despensa que no conocían los demás dinosaurios, la despensa de los insectos. Entonces, claro, un dinosaurio que podía volar porque era liviano y tenía plumas de volar, podía comerse insectos que ningún apatosaurio ni tiranosaurio comía. Entonces, esas son cosas que ocurren en la evolución. Otro mito. Habría una duda ahí con eso, Sí, por favor. rápidamente. Si en la época de los dinosaurios hubo o existieron mamíferos, no estoy seguro si los hubo en esa época o en ese momento, ¿pudieron haber sobrevivido los mamíferos pequeños estilo ratón o no hubo mamíferos? No sé. Sí, señor. Los mamíferos somos casi tan antiguos como los dinosaurios. El problema
es que nos tocó competir en los ecosistemas con estos animales tan fantásticos y hermosos. Yo les digo lo siguiente, sin ese impacto de asteroide, la Tierra sería un lugar fantásticamente diverso, biológico. Tendríamos los animales más hermosos del taxón dinosauria. La extinción de todos los dinosaurios aviares vació los nichos ecológicos, que es como lo dicen los biólogos. Es decir, estaban los que comían plantas, pues ya se murieron. Estaban los que comían carroña y se murieron. Entonces, ¿qué pasó? Los mamíferos que habían vivido en la sombra, entre comillas, realmente no en la sombra, ellos vivían en sus nichos ecológicos, los mamíferos empezaron a llenar esos nichos y en ese punto empezaron a diversificarse y finalmente condujeron a esta conferencia. Atención, esta conferencia no hubiera existido si no hubiera impactado un asteroide hace 66 millones de años. O la estaría dictando un dinosaurio. Bueno, hubo dinosaurios voladores y dinosaurios acuáticos. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. No hubo dinosaurios, perdón, dinosaurios voladores sí hubo, pero con plumas. Este es un reptil, perdón, bueno, esto es un arcosaurio volador que tiene piel, como los murciélagos. Esto no es un dinosaurio. Esto que aquí se llama un pterosaurio. Y esto tampoco es un dinosaurio. El Kronosaurus boyacensis, aquí me equivoqué porque es K mayúscula, el K. El Kronosaurus boyacensis era en realidad un arcosaurio marino, un arcosaurio. Después vamos a ver qué son los arcosaurios, cómo se conectan. Estos no son dinosaurios. Eso sí, porque es cierto que ese Kronosaurus, porque es cierto que ese Kronosaurus fue el que, pues hay un fósil en Villa de Leyva. Eso es correcto. El que mostramos ahorita era el Kronosaurus boyacensis. También se han descubierto otros digamos, reptiles acuáticos gigantes. Ahora, una cosa que sí es cierta. ¿Ustedes no se acuerdan de Jurassic Park? Hay un Jurassic Park en donde sale un Mosasaurus. Un Mosasaurus, que es un género y con una exageración horrible. Bueno, Jurassic Park tiene unas cosas pues que son impresionantes. Todo el tema de cómo son los dinosaurios, cómo se relacionan entre ellos, cómo es su biología, es básicamente lo que vamos a ver en la segunda sesión. Otro mito, todos son gigantes. Todos los dinosaurios eran gigantes. Que uno dice dinosaurio y dice gigante, no. Lo que no sabemos, pero sí lo vimos en Jurassic Park, afortunadamente, es que en realidad sí habían dinosaurios pequeñitos. Si ustedes son gomosos de Jurassic Park o de toda la serie, ahí aparecen muy bonitos desde el principio los Compsognathus. Los Compsognathus, que es un género de dinosaurios de tamaño chiquitico, que son los que le montan, spoiler alert, se le montan a una niña y la atacan, los Compsognathus. Pónganme atención, hubo dinosaurios desde 2 gramos hasta 50 millones de gramos de masa. 2 gramos a 50 millones. ¿Eso qué significa? Eso significa un rango de casi 10 millones de gramos de diferencia entre el más pequeño y el más... El más pequeño lo descubrieron este año. Este año es Oculudentavis kaungraae. Seguramente ese kaungraae es un sitio. Este dinosaurio tenía 2 gramos. Era tan chiquito como un colibrí. Tan chiquito como un colibrí. Bueno, a propósito, los colibríes son dinosaurios. O sea que no hay que sorprenderse porque eran dinosaurios tan chiquitos, los colibríes. Este dinosaurio es tan chiquito que lo encontraron en ámbar. En ámbar, como los zancudos y las pulgas que creímos que podían contener el ADN, digamos, de otros dinosaurios. Pero el gigantismo, ya le doy la palabra a David, el gigantismo de los dinosaurios es un tema tan fascinante que le vamos a dedicar una sesión únicamente a los dinosaurios gigantes. Los animales están entre los animales más grandes que existieron en la Tierra. Lo más increíble de estos dinosaurios, se lo adelanto, ¿cómo hacían para sobrevivir, para comer? Es que si yo que soy gordito me da hambre cada 5 minutos, imagínese un animal de 50 toneladas. Ese animal, ¿cómo hacía para sobrevivir? Es una pregunta que está abierta. Ahora sí, David, tenías una pregunta. David Aguirre. Profe, en realidad los culpables de la extinción llegamos a ser nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría? El torito empezó la destrucción, empezó. Después somos nosotros, con la cacería de pavos, gallinas y así. Y la maravillosa, esa última parte me parece maravillosa. Estamos nosotros extinguiendo a los dinosaurios. Muchas gracias, David, por esa cosa. Los dinosaurios sobrevivieron a un impacto de asteroide y tal vez no sobrevivan a los humanos.
Pero te voy a dar esta noticia, David. El animal del que más individuos hay en la Tierra, el animal, quiero decir, el tetrápodo, 4 extremidades, el animal tetrápodo del que más hay individuos en la Tierra, son las gallinas. Entonces, en realidad, los humanos no vamos a extinguir a los dinosaurios. El problema es que nos vamos a quedar con un solo tipo de dinosaurio. Vamos a acabar con la inmensa diversidad de las aves. Las gallinas son muy inteligentes, pero yo realmente quisiera que más bien sobrevivieran los cuervos. Los cuervos, las cacatúas, están entre los dinosaurios más inteligentes de toda la historia de la vida. Inclusive algunos biólogos han llegado a pensar que la vida inteligente en la Tierra es la de las aves, no la de los primates. Los primates no somos tan inteligentes y tan diversamente inteligentes como las aves. Lo que pasa es que un primate, pues resultó cerebrito y dicta conferencias. No hay ninguna ave que dicte conferencias sobre humanos. Profe, Señor. Pangea y dinosaurios, ¿antes o después? Pangea es durante. Los dinosaurios surgieron en la Tierra durante Pangea. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo les parece esta escena maravillosa? Yo con mis hijos, cuando estaban pequeños, me gocé esa película. Yo fui feliz. Les confieso que fui feliz porque no sabía casi de dinosaurios. Hoy en día la vuelvo y la veo y yo espero que ustedes tengan un efecto parecido o que no. Es rico mantener el romance y uno ya empieza a ver todos los errores que hay en esa película. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Un error, por ejemplo, muestran un dinosaurio que se abre un cuello es todo grande y tira veneno, ¿cierto? Eso no es un dinosaurio, eso es un reptil, digamos, vivo, es un reptil, digamos, actual, que tiene esa característica. Entonces, claro, cuando nosotros veíamos, mis hijos y yo, después de estudiar, veíamos eso y decíamos, no, ¿qué es esto? Otro, los velociraptors, los animales más inteligentes, los dinosaurios más inteligentes. Les presento el dinosaurio más inteligente que existió en 160 millones de años. El dinosaurio no aviar. Se llama Troodonte, para que lo recuerden siempre, Troodonte. Este animal tenía la inteligencia de un gato o un perro. Y ustedes, pues yo me imagino, algunos tendrán mascotas mamíferos. Otros espero que tengan mascotas reptiles, ¿cierto? O mascotas quelonia, las tortugas, correcto. Pero si tienen mascotas mamíferos, perros y gatos, saben que los perros y gatos tienen emociones complejas. Entienden la mente, no sabemos si tienen teoría de la mente, pero parece que un perro entiende un estado de ánimo ajeno, incluso de otro perro. Eso es súper sofisticadísimo. Y este animal lo tenía. Algunos paleontólogos han especulado que si los dinosaurios no aviares no se hubieran extinguido, por la línea, por el taxón del Troodonte, hubiéramos tenido los animales tecnológicos en los que nos convertimos por los mamíferos. Profe. Señor. Una pregunta. ¿Los mamíferos en la edad donde dominan los dinosaurios llegaron a tener alguna variante acuática como llegó a ser el Leviatán? Pues no parecían obviamente tan grandes, pero sí hubo alguna. Maravillosa también esa pregunta. Sí hubo dinosaurios acuáticos, pero a ver, hablemos de qué es acuático. Estas adaptaciones que vemos, por ejemplo, en el Mosasaurus, en el Ictiosaurio, que son las extremidades. Ustedes han visto las extremidades de una ballena, que son unos dedos enormes que forman una superficie en la que crece músculo y eso les permite impulsarse en el agua, ¿cierto? Esas adaptaciones no se han visto en ningún dinosaurio. Las manos, entre comillas, las extremidades delanteras de los dinosaurios, ninguno tiene características como para haber nadado, pero hay uno en donde hemos visto en las huellas, digamos, fósiles, que podrían haber tenido una telita entre los dedos, y también tienen adaptaciones muy curiosas que algunos pensamos que podrían deberse a que vivían comiendo en el agua. Uno de ellos, muy famoso, es el Spinosaurus. El Spinosaurus se piensa que podría haber vivido en el agua. Pero ojo, no de forma permanente, no como una ballena y no como un Mosasaurus o un Kronosaurus. Entonces, ¿el Tiranosaurio Rex es el rey o no es el rey? No es el rey, olvídense de eso. El Tyrannosaurus y el género de tiranosaurios produjo unas hermosísimas especies, especialmente al final del Cretácico, pero no fueron las más grandes ni las más temibles. En el Jurásico, por ejemplo, existió uno que llamaba el Giganotosaurus. Ojo que no es Gigantosaurus, es Giganotosaurus carolini. Fue descubierto aquí en Sudamérica y era más grande y más temible que un Tyrannosaurus Rex. Ese Tyrannosaurus Rex era como cieguito, dicen por ahí los cuentos.
Yo quiero decir que yo escuché en un video que era como falso que en esa película que mencionaste anteriormente, que el tiranosaurio era como un poco cieguito con algo, con algún efecto o algo. Y yo escuché que después eso era como falso, ¿es verdad? Eso es correcto, eso es correcto. Nadie se cree, con base en la evidencia fósil hoy sobre el género Tyrannosaurus, de los que hay muy buena evidencia fósil. En el libro que les cuento de Auge y Caída de los Dinosaurios, hay un capítulo dedicado única y exclusivamente a Tyrannosaurus Rex. Y van a leer, es hermoso lo que conocemos de Tyrannosaurus Rex. Por ejemplo, conocemos cómo crecía, cuántos demoraban en crecer. Les cuento lo siguiente, un Tyrannosaurus Rex alcanzaba la madurez, adivinen, a los 18 añitos. ¿Cierto? Es decir, era maduro ya a los 18 añitos. Los brazos súper fuertes, la manera como cazaban, parece que eran más inteligentes que un chucho. Y como lo dicen ustedes, la visión no era limitada, no, eran súper buenos viendo porque tienen una visión binocular hacia adelante. Ahora, si funcionaban de noche o de día, que es una de las cosas que muestran en Jurassic Park, muestran mucho el Tyrannosaurus Rex de noche, eso ya es otro problema que ya no creo que se haya especulado sobre eso. La cuarta sesión trata sobre los tiranosaurios y sobre toda la familia de dinosaurios que llamamos los terópodos. Los terópodos, que son los dinosaurios carnívoros, los emocionantes. Y la última sesión se la vamos a dedicar a los que llamamos los dinosaurios herbívoros o los dinosaurios mansitos, que de mansitos no tenían nada. Yo primero que todos ustedes conocen al triceratopo, es Triceratops, ¿cierto? Al Triceratops, género, Triceratops. Bueno, resulta que se muestra siempre a Triceratops luchando con dinosaurios carnívoros, por ejemplo, que está luchando con un Tyrannosaurus Rex, y todo parece indicar que es cierto, es posible que los Triceratops utilizaran sus adaptaciones para defenderse, pero lo más seguro es que era para conseguir novia. Atención con eso. Muchas de las adaptaciones de los herbívoros son para conseguir novia. Es decir, este dinosaurio hermoso que ustedes ven ahí, que es Spiclepeus chiporum, que es un ceratópsido, pertenece a la familia del ceratópsido, en realidad utilizaba su gola para atraer a hembras o para ahuyentar machos. Y obviamente cuando lo iban a atacar, pues obviamente la gola los protegía, pero no necesariamente la gola había evolucionado o se había seleccionado naturalmente para matar Tyrannosaurus Rex. No, era pura mostradera. ¿Saben cómo lo saben? Lo saben porque han descubierto juveniles, o sea, ceratópsidos juveniles sin la gola. Todavía no les ha crecido. Y solo cuando alcanzan la madurez sexual ya tienen la gola. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo así? Entonces cuando están chiquitos no necesitan defender o qué. Entonces, claro, el hecho de que el crecimiento de la gola, esta estructura, digamos, o sea, alrededor del cuello, aparezca en la madurez sexual, hace pensar a los paleontólogos y a los paleobiólogos que la función era una función sexual, de competencia sexual. Y llegamos al mito que estaban mencionando, el gruñido. Yo no sé si ustedes conocen, hubo un estudio fantástico que se hizo en la época en la que yo era gomoso, en el 2005 más o menos se hizo este estudio, donde reconstruyeron el sonido de un dinosaurio real. Seguramente los más gomosos conocerán al Parasaurolophus walkeri, que es uno de los dinosaurios más... en biología hablamos de carismático, un animal carismático. Por ejemplo, el león es un animal carismático. La gallina tal vez no es tan carismática. Carismática quiere decir que tiene unos rasgos, ocupa un lugar en la cadena trófica o en la red trófica súper importante. Bueno, en general. Y tienen, repito, rasgos muy bonitos. Por ejemplo, el león gruñe, ruge, tiene esta gigantesca melena. Bueno, este era un animal súper carismático. Profe, porque tenía una trompa encima de la cabeza. Profe. Por favor. Tengo una pregunta de esos dinosaurios. Pregunta. Ellos no son como los murciélagos que tenían esa cosa así que emitían un sonido y como que cuando rebotaba esa antena les ayudaba a saber dónde estaban, algo así. Esa es una excelente pregunta, pero ¿sabes por qué? Porque la ecolocalización, que es lo que estás mencionando. La ecolocalización. Eso también no lo usan las ballenas. Ha aparecido en distintas taxones en la vida. Entonces, por ejemplo, ha aparecido entre los cetáceos, especialmente en los delfines, ¿correcto? Que es un cetáceo. El delfín es un nombre vulgar de un género.
¿cierto? Ha aparecido en los murciélagos, pero se sabe que también hay aves nocturnas que utilizan sonidos para ver las presas. Entonces, mira, si las encuentras en aves, los encuentras en dinosaurios. Esa característica podría ser una característica basal. Yo creería que hubo dinosaurios nocturnos y que hubo algunos sí desarrollaron esa característica. El problema es que no fosiliza. Eso no fosiliza. Eso no queda en las rocas, lamentablemente. Muy bien. ¿Cómo la ven, pues? ¿Se superaron algunos mitos? Jorge, discúlpame, me quedé atrás con ese dinosaurio que tiene empatía. Esa no fue la palabra que usaste, pero se me quedó así. ¿Tenés el dato de cómo? No, el pájaro ese. A ver, empatía. Ya. El inteligente, el troodonte. ¿Cómo? ¿Tenés el dato, pues, una curiosidad de cómo descubren eso? Súper chévere. Súper chévere. Bueno, aquí viene el siguiente mensaje que yo quiero que ustedes que son... Bueno, a ver, vamos a hacer aquí una encuesta. Alce las manos. ¿Todos saben alzar la mano en Zoom? Bueno, si no, aprenden. No vayan a alzarla todavía. Profe, uno le dan reacciones aquí abajito al ladito del grabador y uno le dan reacciones. Maravilloso. Pueden utilizar reacción. Es como una manito. Eso. También hay otra opción. Eso, con los dos punticos. Bueno, reaccionen si ustedes tienen en la familia un niño, un sobrino, un nieto que es súper gomoso de los dinosaurios y siempre lo está corchando a usted. A ver, una reacción ahí. A ver, yo veo quién tiene por aquí. Sebastián Bedoya. Ahí está. Yo no tengo Juan sobrinos ni amigos, pero tengo puros niños en la biblioteca que me ganan. Maravilloso. Que me ganan. Maravilloso. ¿Quién fue el que habló por ahí? Yo no me acuerdo. Sebastián, perfecto. Okay. Tomás, bueno, Tomás Averino pues tiene sus... Correcto. Muy bien, miren este dato. Este dato es súper importante. Me puse a hablar y se me olvidó lo que iba a decir. se me escapó el datico que les iba a dar. Bueno, sí, ya me acordé. ¿Cómo demonios saben todo eso? ¿Cómo demonios? Es que estamos hablando de que todos los dinosaurios no aviares desaparecieron de la Tierra. Esa es una de las historias más fantásticas de la paleontología y la paleobiología. Y es la idea de que sepamos tanto sobre animales extintos como para llegar a decir que este animal pudo haber sido empático. Bueno, te digo la respuesta muy rápida, Juan. La razón es porque tiene un cerebro muy grande para su tamaño. Pero no se reduce a eso. Porque, ojo, no se trata de tener un cerebro grande, ¿cierto? Las ballenas tienen el cerebro más grande del reino animal. Una ballena azul tiene un cerebro muy grande, pero también es muy grande. Hay que tener un cerebro grande comparado con tamaño. Por ejemplo, yo tengo un cerebro que tiene más o menos unos 1.400 gramos, 1,5 kilos, y peso 80 kilos. En cambio, un Stegosaurus que tenía, el género Stegosaurus, que tenía posiblemente una masa de 4 toneladas, tenía un cerebro que pesaba 10 gramos. 10 gramos, 4 toneladas. Era bruto. Bueno, lo de bruto pues entre comillas. Entonces, pero hay un detalle súper bonito. En el cráneo de troodóntidos, atención con esto, han descubierto cuando el cerebro crecía y presionaba el cráneo, se ven circunvoluciones. Y les cuento lo siguiente. Las circunvoluciones del cerebro, ustedes han visto, el cerebro es como arrugado, se deben a que tienen una parte del cerebro muy extendida, mucha capacidad de procesamiento y no les cabe en la cabeza, entonces se tiene que arrugar. Y este es el único dinosaurio en el que hemos observado circunvoluciones cerebrales. Les digo, ese pajarraco iba para grande, qué pesar que se extinguió. Profe, tengo una pregunta. Pregunta. Bueno, todos los dinosaurios no aviares se extinguieron. Sí, entonces, ¿por qué nos dicen por ahí que las tortugas y aquí hasta los tiburones son como dinosaurios? Ya, tú estás hablando de fósiles vivos, ¿cierto? Fósiles vivos, como por ejemplo el Coelacanthus, ¿cierto? O por ejemplo los tiburones, que posiblemente las primeras especies de tiburones empezaron en la Tierra hace 500 millones de años. Atención que dinosaurio no significa antiguo necesariamente. Por ejemplo, el pavo
El pavo es una especie muy cercana, entre comillas, por sus características, o la más cercana, pero el pavo es reciente. El pavo no surgió en el tiempo de los dinosaurios. El pavo es una especie que surgió más recientemente. Entonces, antiguo no significa necesariamente dinosaurios, y las cosas antiguas no están necesariamente conectadas con los dinosaurios. Bueno, entonces, en lo que me resta de este ratico, que son unos 20 minuticos, dejé comprimido unos daticos, porque yo sé que esta parte de los mitos muy bacano. Pues lo que yo quería con ustedes era que en la primera sesión ustedes se emocionaran con los dinosaurios, ¿cierto? Se emocionaran. Normalmente los libros comienzan, usted coge un libro de dinosaurios, tan como este, se llama, este es muy famoso entre los paleontólogos, se llama The Complete Dinosaur. Está en inglés y son artículos relativamente técnicos. Y cuando tú coges un libro de estos, empiezan con cosas que normalmente, pues, vos decís, pero ay, ¿cuándo vamos a pasar esto y vamos a empezar a hablar de cosas chéveres? Yo quise invertir un poco el orden para que empezáramos hablando de cosas chéveres. Entonces, en este rato que nos queda, voy a contarles 3 historias, pero muy sencillas y muy rápidamente. Y son las historias, atención, que van a producir la primera tarea. Porque hay tareas, ¿cómo así? ¿Ustedes creyeron que esto era sin examen, sin tarea? No. Bueno, la primera historia, pónganme la atención. ¿Cómo sabemos todo esto? Esto es increíble. Cuando usted ve, por ejemplo, una imagen del Hubble, ¿cierto? Yo soy astrónomo. Una imagen del Hubble con una nebulosa planetaria, o le cuenta la historia del agujero negro que vieron los astrónomos, usted se imagina una cosa súper romántica, como se imagina que descubren los dinosaurios los paleontólogos. Pero el trabajo de los dinosaurios, de descubrir estas cosas, es durísimo. Durísimo. Ser paleontólogo es durísimo. Como es ser músico, como es ser físico. Hagamos aquí una distinción. La paleontología, atención con esto, la paleontología, que es, digamos, la ciencia que estudia los animales extintos, o las especies, los géneros extintos, es una cosa. Y a propósito, normalmente se considera un animal extinto objeto de la paleontología si se extinguió hace más de 11.700 años. Porque de 11.700 años para acá, casi que perteneces como a la arqueología y a la biología, digamos, contemporánea. Entonces, es la paleontología. Bueno, ser paleontólogo es súper berraco y empieza con conocer muy bien la geología. Si aquí hay niños, si ustedes tienen niños, anímenlos a empezar a estudiar geología. Es por ahí. Miren, por ejemplo, este mapa tan bonito. En este mapa que ustedes ven aquí, yo no sé si ven estos nombres que hay acá. Estos nombres que hay acá son los períodos de tiempo en donde hay rocas en Colombia. Entonces, miren, por ejemplo, los dinosaurios existieron entre el Terciario y el Jurásico. Perdón, entre el Terciario y el Cretácico. Entonces, miren, si usted aquí ve las rocas que son ocre, las verdes oscuras y las verdes claras, allá es donde usted debe ir a buscar dinosaurios. Allá es donde debe buscar. Lo primero, la búsqueda de un dinosaurio comienza con un mapa geológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en todas partes hay dinosaurios, pero en algunas partes pueden estar enterrados a 200 metros bajo la tierra. Aquí en Medellín podrían haber dinosaurios si usted cavara un hueco, no sé, posiblemente un hueco bastante profundo. Después viene una tarea súper aburrida y es caminar como un hijuepucha. Tienen que animarse. Si se van a animar a buscar dinosaurios, no, la cosa no es tan sencilla. Caminar y caminar. Y de vez en cuando usted se encuentra de pronto un pedacito de alguna cosa. Un pedacito de alguna cosa. En este sentido, los paleontólogos son súper hábiles. Reconocen un dedito de dinosaurio entre un montón de piedras. Eso es una habilidad que yo admiro mucho en los paleontólogos que conozco y en los que he visto, obviamente, en las películas. Muchos de ustedes me imagino que conocen la historia de que el dinosaurio no se puede analizar, perdón, el organismo no se puede analizar dónde se encontró. Y la razón es que pues hace mucho calor, está muy lejos, no hay agua. Entonces hay que sacarlo. Y la sacada es, muchachos, una tarea de Padre Dios mío. Cuéntame, Tomás. ¿Cuáles son las mejores universidades para estudiar paleontología? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan sobrada! Me corchaste. En Colombia. En Colombia, por favor, Angie. ¿Puedo decir algo? Obvio. En Colombia no tiene más donde estudiar paleontología, pues estudiar geología. Pero, por ejemplo, en Argentina sí tienen la carrera de paleontología como carrera. Muchas gracias, Angie. Puedes estudiar allá. Sucede como con la astronomía. Yo, por ejemplo, estudié física para poder ser astrónomo. Entonces, buena recomendación de Angie. Si vas a estudiar en Colombia, estudia geología,
Yo también te recomendaría estudiar biología, es otra digamos, área muy interesante, aunque vas a tener que aprender geología después, así como me tocó a mí aprender. Pero la geología es un camino muy interesante, lo que pasa es que puede estar muy lejos de la vida. Si a ti te apasiona la vida, yo te recomendaría digamos, la biología primero. Pero te voy a conseguir el dato, ¿sabes qué? Yo tengo buenos amigos paleontólogos de dinosaurios, y les voy a decir, tengo un amigo, Tomás, que quiere irse a estudiar. ¿Dónde le decimos? Además de Argentina, Estados Unidos. ¿Qué universidad exactamente? Yo no sé si ustedes saben, pero para uno llegar a un descubrimiento en paleontología, se pueden pasar años en un laboratorio, en un sótano, sacando el dinosaurio de la roca. Y eso es un trabajo que, repito, pues, ¿a qué profesión se parece la que está haciendo este paleontólogo aquí? ¿Qué parece estar haciendo ahí? Odontólogo. Un odontólogo o un cirujano. Un odontólogo o un cirujano. El trabajo es prácticamente casi es un trabajo de precisión, casi como la de un cirujano. Y les digo, puede durar un año sacando una parte de un esqueleto. Eso es impresionante. A mí la parte que más me gusta, dale, Tomás. El problema con eso es que tienes que saber exactamente cuál es el hueso y cuál es la roca. Y por ahí puede ser que le pones un pedacito, puede romper todo, porque es muy frágil y es hace mucho. Muchas gracias por el comentario, eso es correcto. Pero miren, por ejemplo, que en la mayoría de casos la diferencia entre mineralógica puede ser visible y es no fácil, pero sí puede ser, digamos. Pero hay un trabajo que me encanta a mí, que no lo mencionan casi, y es lo que sucede después de que se saca el esqueleto. Uno piensa que el trabajo paleontológico es sacar el fósil y exponerlo, pero en realidad el trabajo fantástico para mí es el que viene después. Es un trabajo que se hace con estadística, con las colecciones. Usted puede ser paleontólogo sin haber salido nunca al campo. Eso se puede. Bueno, puede trabajar con paleontólogos sin haber salido nunca al campo. Usted puede ser un paleontólogo, por ejemplo, que haga esto. Esto que ustedes ven aquí es como descubrieron que el troodonte, bueno, que han descubierto muchas cosas sobre los dinosaurios, tenían cerebros relativamente chiquitos. ¿Y esto qué es? Una tomografía. Usted puede irse a una colección, a la colección del Museo de Historia Natural de Nueva York, y coger las colecciones que hay guardadas de objetos que han descubierto y pasarlos por un scan. Otra cosa que hacen mucho los paleontólogos que me gustan a mí son mirar al microscopio digamos, los restos fósiles. Porque en el microscopio pueden haber secretos fantásticos sobre el animal, secretos fantásticos. Esta paleontóloga que ustedes ven aquí está justamente estudiando uno de los secretos más interesantes que tienen los dinosaurios, y es si los dinosaurios eran de sangre caliente o eran animales de sangre fría. Y eso se hace con lo que está haciendo la paleontóloga ahí. Hay físicos, matemáticos, estadísticos que trabajan en paleontología. Por eso yo les diría, no se cierren. Si usted quiere estudiar matemáticas, Tomás, lo reciben con los brazos abiertos los paleontólogos, porque se necesitan matemáticos para analizar los datos, para analizar la información de los fósiles. Y con toda esa información, usted construye de lo que trata la mayor parte de este curso. Este curso, más que un curso de paleontología de dinosaurios, es un curso de paleobiología. ¿Qué es la paleobiología? La paleobiología es la mezcla entre paleontología y biología. Algunos dicen que es un área muy joven de la paleontología, y es el área en la cual usted coge todos los descubrimientos paleontológicos y aplica todo lo que sabe sobre la biología presente. Por ejemplo, lo que les dije de las aves, la inteligencia de las aves, las características externas de las aves, el comportamiento. Las aves ponen huevos, cuidan a sus crías. Entonces usted, siendo biólogo, siendo, por ejemplo, ornitólogo, puede aplicar eso para entender dinosaurios no aviares. Entonces, a mí me encanta la paleobiología. Yo realmente soy un apasionado desde la paleobiología. A mí no me gusta coger el sol, ni me gusta sacar cosas de la roca. A mí me gusta la paleobiología. Yo no sé, cada uno tendrá sus propios gustos. Ahora, si usted estudia paleobiología, posiblemente lo van a poner un día a aguantar sol. Eso sí es definitivo. A todos los paleobiólogos lo ponen a estudiar eso. Bueno, otro datico así súper importante, los fósiles. ¿Qué es un fósil? Lo más increíble es que los fósiles, especialmente los esqueletos, o sea, los fósiles de cuerpos enteros, son piedras. Yo me imagino que muchos de ustedes sabían eso. Eso que ustedes ven ahí es una piedra. Eso no es un esqueleto.
Porque los esqueletos están hechos realmente de células, de colágeno y de carbonato de calcio, que son las sustancias que crean los huesos. Pero resulta que los huesos no, pero los huesos fosilizados no están hechos de eso. ¿De qué están hechos los huesos fosilizados? Están hechos de silicio y están hechos de minerales. Los huesos fosilizados básicamente son rocas, pero son las rocas más increíbles, más increíbles. Yo les aseguro que hay muy pocos planetas en la galaxia que tienen este tipo de rocas. Una roca maravillosa. Estas rocas se crean por un proceso que se llama permineralización. Miren qué tan bonito el proceso. ¿Qué es un organismo por dentro? O digamos en la superficie, mi piel. Mi piel es un montón de burbujitas microscópicas, ¿cierto? Llamamos las células. Y esas burbujas tienen poros. Por esos poros entran sustancias y salen sustancias. Cuando un organismo muere, ¿cierto? Y es enterrado en ciertas circunstancias, no pueden ser enterrados de cualquier manera, los poros de sus células se llenan de agua con minerales. Y con el tiempo, el interior de la célula va cambiando a esos minerales. Un dinosaurio, un esqueleto de dinosaurio, es entonces una roca hecha por el relleno de las células y los espacios entre las células con roca, con mineral. Son pesadísimos. Los fósiles son pesadísimos porque son roca, ¿correcto? Esa también es una razón por la cual no debemos soñar con que vamos a poder clonar dinosaurios. Porque para clonar un dinosaurio, ¿qué se necesita? Las células llenas de mineral. ¿Qué necesita uno si quiere clonar un dinosaurio? El ADN. El ADN. ¿Y dónde? ¿Dónde el ADN? ¿Dónde consigue usted ADN de dinosaurio? Bueno, y ahí no se podría sacar de la gota de sangre del mosquito atrapado en el ámbar del... Maravilloso. Este año descubrieron una pulga del principio del Cretácico, y resulta que el problema es que vos no sabes la sangre que tiene el interior de la pulga de qué dinosaurio es. Entonces, uno de los grandes problemas es que a las pulgas les gusta comer dinosaurio, pero de todo. Entonces, le sale a usted ahí un Frankenstein bien raro. Bueno, el proceso de fosilización es súper milagroso. Súper milagroso. No se imaginan ustedes cuántos dinosaurios no conocemos porque nunca fosilizaron. Se calcula que más o menos hemos descubierto del orden de unos 1000 o 2000 géneros de dinosaurios. 1000 o 2000, acuerden, géneros es una familia de especies. Y resulta que se calcula que podrían haber existido 8800 géneros. No se imaginan las cosas tan raras que nunca pasaron por el proceso de fosilización. Fósiles no solamente son esqueletos. Atención con eso. Otro mensaje. Los fósiles no solo son esqueletos. También son huellas. Se llaman igneofósiles. Y yo me imagino que ustedes han oído hablar de las huellas de dinosaurios. ¡Wow! Por ejemplo, esta es un famoso yacimiento de huellas de dinosaurio con el que se logró los paleobiólogos descubrir que había un Gallimimus perseguido por una banda de triceratopos. Perseguido por una banda de velociraptors. Iban detrás de ellos, lo saben por las piernas. Miren un detalle muy interesante de las huellas. Con las huellas descubrimos una cosa. Atención con esto. Los dinosaurios caminaban en fila. Es decir, caminan no como los caballos. ¿Cómo son las huellas de los caballos? Una al lado de la otra, no. Los dinosaurios ponían una pata aquí y la siguiente pata la ponían adelante. La siguiente la ponían adelante. Es un caminar erecto primero, vertical, y segundo es un caminar recto. Es muy charro, lo aprendimos con las huellas. Ya les había hablado de los melanosomas. Células con el color, que tienen información sobre el color. Profe, nos preguntan por acá, ¿qué es eso de sangre fría y sangre caliente? Maravilloso la pregunta también. Ustedes van a decir, no, pues que usted le dice todo eso, usted le dice eso a todas. Que es maravillosa la pregunta, pero es que como estamos comenzando, todas las preguntas son nuevas y todas las preguntas son claves. Esta pregunta de sangre caliente y sangre fría se resuelve muy sencilla. Los animales de sangre fría, que se llaman ectotermos, tienen que tomar el sol para empezar a funcionar. Un cocodrilo, o tienen que tener una fuente de energía externa. Un cocodrilo, por ejemplo, un lagarto
tiene que ponerse en el sol para recibir energía y empezar a funcionar. Eso es un animal de sangre fría. Los animales de sangre caliente producen el calor internamente y eso los hace, por ejemplo, súper activos. Los cocodrilos en este momento que están en el Amazonas están todos escondidos y guardados, guardando hasta la última gota de energía que tengan. Porque si se la gastan, tienen que esperar hasta la mañana siguiente para calentarse. En cambio yo me voy a acostar por ahí a las 4 de la mañana de tanto brincar. Yo soy un endotermo o un animal de sangre caliente. ¿Eran los dinosaurios ecto o endotérmicos? Algunos paleobiólogos dicen, yo no me imagino a un cocodrilo siguiendo a otro animal. Ustedes ven los cocodrilos en África, se quedan en el agua esperando a que pase el ñu y salen y se los comen. Pero ellos no van detrás de la mañana de ñus. No, porque son poco activos, correcto. Los dinosaurios parecen, la mayoría, que fueron endotérmicos, o sea, fueron animales de sangre caliente. Profe, pregunta. Señor. Profe, pero no existieron hace mucho tiempo los dinosaurios, entonces, ¿cómo quedan las huellas en las rocas? Excelente. Básicamente, tú tienes tienes arcilla o tienes un suelo, digamos, muy húmedo, y apenas se produce la huella, cae encima de la huella polvo volcánico, se produce una inundación y eso trae arena que tapa la huella se seca al sol y después es tapada por más arena y esa es la manera, digamos, como se crearon estas huellas, que también se llaman fósiles. Ojo, las huellas son fósiles, los huevos son fósiles, las plumas son fósiles. Las plumas, quiero decir, las huellas que dejan las plumas en la roca son fósiles, correcto. Hay una historia muy famosa del oviraptor. Esa historia seguramente la han oído hablar, han oído mencionar, los que somos lectores y es la idea de una especie de dinosaurio que le robaba los huevos a otros. Hace poquito descubrieron que eso era mentiras. El oviraptor siempre lo encontraban cerca a un nido, pero era porque estaba cuidando los huevitos. Puta, qué mala fama, perdón las palabras, yo a veces se me salen. Y lo descubrieron porque encontraron un nido con la mamá con los huevos. Hágame el favor. Un nido completo con la mamá, inclusive los brazos de la mamá abrazando los huevitos. Quiere decir que empollaban. Los dinosaurios, no, empollan. Los dinosaurios no aviares también empollaron sus huevos. Tenemos marcas de piel que nos dicen cómo era la apariencia, ¿cierto? Tenemos imágenes de cómo eran los huesos por dentro. Inclusive, al estudiar los huesos por dentro, esto lo vamos a mencionar más adentro, podemos aprender sobre si los dinosaurios eran muy activos o poco activos. Por ejemplo, los cocodrilos crecen cuando hace mucho calor, porque tienen mucha energía. Los dinosaurios parece que no. Los dinosaurios parece que crecían a un ritmo más o menos constante. Y los que más me gustan, los fósiles que a mí más me gustan son estos. Gastrolitos, imagínense esta, piedras en el estómago. Habían dinosaurios que no podían masticar la comida, sino que la masticaban en el estómago, con piedras. Ellos se movían y las piedras golpeaban las ramas y con eso iban masticando, digamos, la comida. La masticaban en el estómago, acuerden, en el estómago. Los cálculos. Eran como cálculos, pero estos eran cálculos que ellos se tragaban. Se tragaban la piedra para poder digerir la hierba. Hágame el favor. Estos hijuepuchas tan inteligentes, no, la evolución los creó así. ¿Y qué les parece popó fósil? Ahí ya ves que todavía hacen eso, ¿no? Sí, exacto. Estos gastrolitos se han encontrado justamente, efectivamente, en aves que tienen este tipo de adaptaciones biológicas digamos, parecida a las que tenían los dinosaurios. Y finalmente están los coprolitos. Los coprolitos es popó fósil. Popó fósil. ¿Qué puede uno encontrar de interesante en un bollo? Perdonen que los diga así derecho. ¿Qué puede haber de interesante en un bollo de dinosaurio? A ver, ¿ustedes qué dicen para que terminemos? Ya vamos cerrando, ya estamos cerrando. Pues, profe, muchas muestras de ADN. Puede haber tejido blando. Muestras de la que información, ADN, muchas cosas. Muchas cosas. Pueden haber especialmente restos de lo que comían. Se han encontrado en coprolitos pedacitos de hueso que le permiten a uno saber entonces qué animales están siendo comidos. Hay un único problema, y es que los coprolitos, ¿usted cómo identifica de qué dinosaurio era?
O sea, usted se encuentra un bollo, qué pena esta cosa tan escatológica. Usted encuentra un bollo y usted cómo sabe que eso es de un perro, que eso es de un gato, ¿cierto? Tal vez por el tamaño, pero en realidad es uno de los grandes problemas con los coprolitos, es que no podemos identificar claramente de quién, de qué tipo, de qué especie, de qué género de dinosaurio podría ser. ¿Listo? Bueno, en este momento son las 8 en punto. Dale. Profe. Por favor. Por muy pendejo que sea, discúlpeme la palabra, pero digamos los dinosaurios se tiraban flatulencias. Por supuesto que sí, mi apreciado. ¿Quién preguntó? Cristian, por supuesto. ¿Qué son las flatulencias? Las flatulencias son gases producidos por bacterias que ayudan a digerir, digamos, la comida dentro del sistema digestivo. Las vacas tienen unos aparatos de digestión con bacterias tremendos. Y se sabe que había muchos dinosaurios que tenían lo mismo. Entonces, usted se imagina lo que era un peo, un gas de un saurópodo. Bueno, vayan imaginándoselo. ¿Y esos calentaban la tierra o no? Súper interesante, claro, como las de las vacas. No, ¿sabes por qué? Porque nosotros, los Homo sapiens, hemos seleccionado artificialmente las vacas. Estamos cuidando las vacas. Si las vacas existieran en el bosque posiblemente las cazaría algún animal carnívoro. Claro, ustedes saben que las vacas se las comen, se las puede comer un puma, etc. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuidamos las vacas. Entonces, las vacas se han seleccionado artificialmente y el problema es que las vacas ya existen en un número increíble. Creo recordar que en la Tierra pueden haber más o menos 20 vacas por persona. Háganse esa cuenta. 20 vacas por cada persona. Entonces, tantas vacas producían un efecto ambiental impresionante. ¿Les cuento? Sí, cuéntame, Juan. Sí, profundizando ahí en lo que nos dice quién fue, ¿no? Cristian, Juan Felipe, no sé. No es por la cantidad, o sea, la respuesta es, hoy las vacas hacen calentamiento global, pero por la cantidad. En esa época podríamos decir que los dinosaurios tenían el mismo proceso, pero como no eran tantos, no había calentamiento global. Súper, exacto. No habían tantos individuos. No habían tantos peos por la misma razón o tantos desechos. Ahora, había muchos también. Hay una parte de los gases de invernadero de la Tierra que es producida por la vida, obviamente. Las plantas, por ejemplo, las plantas producen oxígenos, pero los animales producimos CO2 y también producimos metano. Pero es una fracción pequeña comparada con la que estamos generando hoy en día con quemando combustibles fósiles y con los animales domésticos. Otra, los marranos. Ahí, ¿quieres que lean nuestro marranólogo, nuestro marranofílico? Los marranos. Los marranos no se tiran peos. Bueno, sí se tiran peos, claro que sí. El problema de los marranos es los orines y el popó de los marranos que va al agua y eso produce una situación de anoxia en el agua que produce bacterias, que produce metano. Entonces, los animales domésticos, muchachos, y los niños que están aquí, que nos están escuchando, los animales domésticos, la verdad, en este momento son una de las razones por las que tenemos el planeta que tenemos. Además, repito, estamos haciendo una selección artificial y estamos reduciendo la diversidad. Se están desapareciendo las especies silvestres y estamos quedándonos, por ejemplo, con aves de muy poca diversidad. Eso no es bueno. Bueno, les cuento qué sigue. Sigue una semana en donde no vamos a ver. Entonces, pero yo me imagino que algunos quedaron picaditos. Ese es el objetivo de la divulgación, que usted